Bueno, mi nombre es Alejandro Fernández. Actualmente coordino un equipo de procesos y también muy centrado en minería de procesos, en process mining, que es lo que hablaremos hoy, haciendo algunos proyectos y todo lo que nos va saliendo, ¿no? Y conmigo está Giovanni, que es una de las personas que también forma parte de ese equipo y es un poco la referencia de process mining para la oficina de Barcelona. Y bueno, vamos a haceros una presentación un poco mezclando desde el punto de vista teórico y los pilares o los fundamentos de lo que realmente es Process Mining y qué hacemos, ¿no? Para que tengamos algo concreto. Veremos también algún ejemplo de cuadro de mandos y algún ejemplo de proyecto. Y también intentaremos hacer pues, algunas analogías o puntos de vista un poco más conceptuales de cara a, bueno, cómo ofrecer esto a ciertos clientes o cómo enfocarlo nosotros para que transmitir y que se entienda a la audiencia que tengamos, ¿no? Normalmente a gente ajena a la tecnología o ajena a nosotros, con el que queramos colaborar con ellos para trabajar en algún proyecto de minería. Así que, bueno, Giovanni. Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Jurado. Estoy colaborando con Alejandro, bueno, como ya mencionó, en el tema de Process Mining. Y bueno, la idea ahora es explicarles un poco eh, la historia, ¿no?, del Process Mining, de cómo va, las herramientas que utilizamos en Babel, los proyectos que hemos hecho en Babel, cómo se afronta un proyecto, un poco de teoría también, no está de más. Y luego la idea sería también comentar un poco dónde podemos llevar a cabo este tipo de iniciativas, hablar un poco de los sectores. Allí los invito a- a compartir sus experiencias y cualquier anécdota que quieran respecto a su recorrido, ¿no?, en las distintas empresas. Y para culminar, un poco de comentarlos un poco de teoría sobre los siguientes pasos, ¿no? Una vez logramos entrar en este mundo de process mining, ¿qué se puede hacer después? Recordemos que, bueno, el título de esta presentación es Adquiriendo Madurez, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una cultura, no necesariamente una herramienta ni una tecnología específica, sino un marco dentro de otros marcos que nos permiten ir poco a poco adquiriendo esa madurez en los procesos. Ya hablaremos un poco más de los distintos niveles y cómo se suele categorizar una empresa a nivel de madurez de los procesos. Para explicar Process Mining, para los que no lo hayan visto en funcionamiento, los que no sepan qué es, nos gusta comenzar con una analogía, ¿no? Una analogía de los mapas. Entonces aquí les muestro una imagen de lo que es un mapa, de estos mapas de antaño, ¿no? Porque ahora todos estamos acostumbrados a otro tipo de mapas, pero bueno, estos mapas muchos de nosotros los utilizamos, ¿no?, para poder llegar de un punto A a B, ubicarnos y, bueno, ver cierta información de nuestro entorno, ¿no? Una información limitada, pero que nos servía para llegar de un punto A a un punto B y conocer un poco el terreno y lo que lo que podríamos encontrar, ¿no? Si nos vamos a unos años más adelante, donde estamos ahora, podemos ver que todo esto ya ha cambiado, ya nadie usa mapas. La siguiente, por favor, Alejandro. Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos Google Maps, tenemos TomToms, tenemos infinidad de aplicaciones, servicios satelitales que nos dan un cambio, un salto gigantesco, ¿no?, con respecto a esos mapas, entre los cuales, bueno, todos estamos aquí más que familiarizados con un GPS, un mapa que nos da rutas más cortas, ¿no? Nos da tiempo de espera de llegada, o sea, nos calcula la velocidad y a qué hora llegamos, cuánto nos vamos a tardar, si hay tráfico, la distancia que estamos recorriendo, la que nos falta por recorrer. Voy en el sentido correcto de la carretera, estoy cumpliendo con la legislación del tráfico. Incluso nos dice un montón de información adicional, ¿no? Un análisis, podríamos llamarlo multidimensional,
en el que también podemos ver el clima, podemos ver sugerencias de otras rutas, podemos ver puntos de interés. Bueno, hay muchas variables, ¿no? que nos permiten estas herramientas hoy en día, ¿no? Entonces, si buscamos esta analogía de los mapas de hoy en día con los mapas de antaño, y todos esos beneficios que nos dan estas nuevas herramientas, podríamos llevarlo un poco a lo que es el process mining. ¿Por qué? Porque el process mining es, como decía, es un marco, es una cultura de trabajo, ¿no? No llamémoslo ni una herramienta ni simplemente una tecnología puntual. Es un marco metodológico basado o dentro del el espectro del data science o del data mining, en el que podemos analizar eh, información de procesos, que es lo que nos interesa hoy en día, ¿no? Los procesos, y poder detectar, cuantificar e incluso la palabra clave sería descubrir todo lo que está pasando en nuestra empresa, ¿no? Y quiero que se queden con estos puntos a favor del uso de un mapa, porque son analogías muy directas a lo que nos puede brindar o el valor agregado del process mining. Estamos hablando de rutas más eficientes, tiempo, posibles no conformidades con los procesos establecidos o incluso no conformidades con temas de legislación del país, de la empresa, del Estado, lo que sea. Y toda esta información la podemos recabar, descubrir, analizar, para luego, en un paso adicional, buscar optimizar. Eh, Usando todo este marco de descubrimiento, de compliance o cumplimiento y de optimización, es donde se enmarca o se encapsula toda la teoría del process mining. ¿Vale? ¿Les parece clara esta analogía? Me gustaría que si ahora quieren compartir un poco esta analogía de los mapas, ¿no? Y sin entrar en detalle de lo que es Process Mining, que ya iremos allá, sí, más o menos queda claro cómo esa evolución de tener una vista estática, una foto de lo que está pasando a mi alrededor, lo que sería un mapa de papel, en comparación con una aplicación que tenga GPS conectado con satélites y yo pueda ver mi altitud, mi temperatura, la ruta en la que voy, la velocidad, etc. No, te da un marco referencial infinitamente superior en el cual tú puedes, con toda esa información, tomar decisiones más efectivas para mejorar los procesos y a su vez mejorar el negocio de la empresa. Ahora, terminando esta analogía, le paso la señal a Alejandro, que nos va a comentar un poco más técnicamente lo que sería el process mining. Sí, estás en mute, Alejandro. Ahora sí, te escuchamos. Ahora sí, ¿eh? Vale. Como bien dice Giovanni, ¿no? Bueno, pues este tipo de mapas lo que nos dan es información veraz, concreta y precisa de rutas óptimas, si voy bien o voy mal en mi recorrido, si hay otras rutas que yo no conocía, puntos de interés, sugerencias y un montón de información adicional sobre algo que nosotros de primeras pues ya sabemos ir de aquí a Madrid en coche, ¿no? O de Asturias a Madrid, perdón, o de Barcelona a Madrid en coche, pero nos descubre otras rutas alternativas porque a lo mejor la autopista está cortada, ¿no? O hay un problema o nos puede beneficiar más un camino que otro. Pues esto es un poco lo que hace o para lo que sirve Process Mining, ¿no? La definición teórica es que Process Mining es una disciplina que nos ayuda a descubrir la realidad en tiempo de ejecución de nuestros procesos de negocio, de soporte, operativos, en definitiva, de cómo funciona nuestra operativa empresarial. Y diréis, ¿por qué
¿Por qué es necesaria una transparencia? Nosotros ya sabemos cómo funcionan, o los clientes ya saben cómo funcionan sus empresas. Bueno, esto es principalmente, y la base es un principal motivo, ¿no? Que es que el proceso diseñado, es decir, nuestra estrategia inicial teórica, en el 99% de los casos no es exactamente igual que el proceso que después se implementa en nuestros sistemas, y a su vez el proceso implementado no es exactamente igual que el proceso que se ejecuta. Esto es debido, pues, a deficiencias en el modelo estratégico o en el modelo teórico que hemos diseñado, o pequeñas deficiencias en la transmisión de requisitos o de requerimientos que se le pasan al equipo técnico para que construya. Y luego también puede haber otras pequeñas deficiencias o inexactitudes o workarounds que el equipo de desarrollo comete o realiza incluso a sabiendas en el proceso, y hace que el proceso ejecutado no sea exactamente igual que el que se pretendió implementar. Pequeñas variaciones. Pero esto es como un rumor. Pequeñas variaciones en pequeños puntos hacen que al final el proceso diseñado, o lo que llamamos en el lenguaje de procesos el to be, el cómo debe ser mi proceso, no sea exactamente igual que el proceso así o cómo es realmente, cómo se ejecuta en la realidad nuestro proceso. Por ello, la minería de procesos lo que nos da es esa realidad concreta y precisa de cómo se está comportando nuestra operativa. ¿Para qué? Para que nuestras iniciativas de transformación digital y de mejora continua de nuestra operativa se base en algo real, concreto y 100% correcto. Bien. ¿Por qué aplicar esta minería, ¿no? Veremos, ¿cuál es el problema real? Bueno, desde los años 70, la transformación digital ha empujado a las organizaciones a buscar nuevas maneras de crear valor y competir entre ellas. Se han invertido miles de millones de euros, pues, en diferentes fases, ¿no? Cuando nacen los mainframe, los PCs, los RPs, luego las aplicaciones de línea de negocio, aplicaciones más ad hoc para cada tu negocio específico. Ahora últimamente con las aplicaciones móviles, sobre todo la cloud y estas nuevas tecnologías, ¿no? Las organizaciones se lanzan rápidamente a mejorar o a transformar digitalmente sus operaciones para no quedarse atrás y estar en el mercado y poder competir de manera óptima y fiable. Sin embargo, pues esos procesos de media no se están ejecutando ni siquiera a la mitad de su potencial. Hay un estudio reciente de Gartner en el que nos dice cómo los líderes en la ejecución de procesos, por ejemplo, en el caso que vemos primero, el Supply and Delivery, on-time delivery, la media de organizaciones que se dedican a esto están consiguiendo un 42%, 43% de eficiencia en sus procesos. Sin embargo, un líder como por ejemplo puede ser Amazon, puede llegar a un 98% de eficiencia en sus procesos. Esto unido, estas dos razones unidas a esta razón anterior que vimos de que el proceso diseñado no es el proceso, exactamente el proceso ejecutado, y que no se está generando, no se están ejecutando con todo su potencial, hace que la minería de procesos juegue un papel cada vez más importante. ¿Por qué no se están ejecutando al total de su potencial? Principalmente por una estrategia de transformación en silos. Es decir, se ha invertido muchísimo dinero en transformaciones, con las nuevas novedades del mercado, con las nuevas novedades tecnológicas, pero normalmente esa transformación se ve tarea a tarea, sin tener en cuenta el escenario completo del proceso. Es decir, veo mi proceso, veo mi operativa, desde que fabrico un objeto hasta que llega al mercado, por ejemplo, o se entrega al cliente, como un conjunto de tareas, una bolsa de tareas, donde veo que, bueno, pues que digo, mi proceso se está ejecutando solo a un 18% de lo que creo que se podría ejecutar. Y veo, pues, que tengo un par de tareas que no se están ejecutando bien, o que puedo modernizar, o que puedo automatizar. Y entonces voy y las reparo, las mejoro o las optimizo. Bien, en ese momento mi proceso mejora
pero sigue en esa media que de la que habla Gartner, ¿no? Un 45%. Digo, ¿por qué no puedo ejecutarlo? ¿Por qué no rinde más? ¿Qué es lo que está pasando? Si vemos ese proceso, en vez de como un conjunto de tareas, una bolsa de tareas individuales, las vemos en el escenario completo del proceso, es decir, cómo se relacionan unas con otras y qué flujo sigue, lo que veremos es que del modelo 2B, o modelo, cómo debe ser el modelo teórico, a el modelo que nos descubre minería con todas las ejecuciones posibles de ese proceso, vemos que de repente hay caminos que no teníamos contemplados, incluso que son erróneos. Y vemos cómo, bueno, pues hay veces que en vez de seguir con la siguiente tarea, salta y nos genera un bucle porque en esta última tarea no tiene los datos que se necesitan en la anterior, vuelve para atrás, vuelve a ella y en algún momento termina. Esto, las tareas están correctas. Todas funcionan individualmente como deben de funcionar. Sin embargo, si hago un pequeño cambio estratégico en mi proceso, esas variantes desaparecen y mi proceso ahora sí empieza a ser completamente óptimo para llegar a ese 98% de eficiencia que pueden conseguir los líderes en mi sector. Con lo cual, volviendo un poco a la analogía de Giovanni, la minería de procesos nos da respuesta a varias cosas. La primera y más importante es cómo se comportan en realidad mis procesos. Yo tengo unos manuales, unos procesos teóricos, unas estrategias operativas que no reflejan al 100% la realidad. Reflejan lo que yo quiero que se cumpla, pero yo no sé si se está cumpliendo. Con lo cual la minería de procesos me descubre todas y cada una de las ejecuciones de mi proceso para ver, aunque sea una vez de cada 1000, si se ejecuta por un camino que no es el que yo creía. Con lo cual me va a descubrir toda la realidad operativa de mi proceso. Además, pues me va a dejar ver, agregando tiempos de ejecución, si existen problemas o cuellos de botella que podríamos mejorar para mejorar la eficiencia. Hemos visto antes un camino adicional que se saltaba un paso y si vas justo al siguiente, el siguiente no puede continuar porque no tiene el paso anterior, entonces vuelve en un bucle. Eso es una eficiencia que perjudica el rendimiento de mi proceso. Pero también puede ser que una de las tareas de en medio tenga una carga de trabajo brutal y necesite más recursos en ese punto. Esto también es parte de la estrategia de procesos. ¿Cuántos recursos asigno a cada tarea? También si existen variantes diferentes. ¿Qué es una variante? Una variante es una forma de ejecución o una secuencia de ejecución que siguen varias instancias del proceso. Es decir, si yo fabrico coches y tengo 3 fábricas, una en Berlín, otra en Madrid y otra en Detroit, quizás cada fábrica se esté comportando de manera diferente, cumpliendo mi proceso estratégico, pero que quizás cada una de ellas haga las cosas mejor o peor que las demás, ¿no? Ese grupo de ejecuciones que se comportan de la misma manera es una variante, con lo cual podremos categorizar según ciertas dimensiones, región, país, producto, color, marca, modelo, podremos ver si el proceso se ejecuta de manera mejor o peor dependiendo de esa categorización y podremos ir yendo cada vez más al detalle para ver cuál es mi producto que se fabrica más rápido y por qué, para poder replicarlo y optimizarlo, quedarnos con la mejor ejecución, con el mejor tipo de ejecución, la mejor variante. También si mis procesos cumplen la legislación vigente, tanto externa como interna, es decir, legislaciones a nivel nacional o europeo, pero también normativas internas de mi negocio. Por ejemplo, casos de fraude, ¿no? En uno de los proyectos tuvimos un caso muy claro de fraude en las pólizas de autos. Es decir, se daba de alta un siniestro cuando una póliza ya estaba caducada. Eso es una normativa interna. Se pueden hacer una póliza en una póliza se pueden declarar siniestros, pero esa póliza no puede estar caducada ni anulada. Y eso no es lo peor, sino que después descubrimos que de esos siniestros, había algunos que incluso se pagaban. Se llegaban a pagar al beneficiario de la póliza, cuando esa póliza había sido cancelada meses antes o había sido caducada. O incluso siniestros que se declaran un día después de haber renovado la póliza. La póliza lleva caducada 1 año y justo
la renuevas y al día siguiente se da de alta un siniestro. Bueno, con la minería de procesos podemos, como tenemos todas las ejecuciones que se han llevado a cabo en el periodo seleccionado, podemos revisar todos y cada uno de los casos y ver esos casos ínfimos de fraude, pero que significan, nos pueden meter en un problema interno o si incumplimos alguna legislación, en un tipo de problema legal o externo. Una vez que ya tenemos nuestro proceso descubierto y tenemos una información concreta y precisa sobre él, pues el siguiente paso será mejorarlo. Y la minería de procesos se engloba dentro de un concepto de mejora continua. Es decir, no vamos a conseguir la eficiencia total en los primeros cambios que realicemos, pero esa eficiencia debe ir incrementándose según vayamos haciendo cambios, ¿no? Esto es lo que nos va diciendo la minería. Descubrimos, planificamos una mejora, la llevamos a cabo y volvemos a medir para ver si los cambios que hemos realizado tienen un efecto positivo o negativo en la productividad o la eficiencia de nuestro proceso. Y luego, pues algo que ya se está normalmente midiendo con BIs o con algún tipo de cuadro de mandos en las organizaciones, que son los KPIs. Esto simplemente es información adicional, ¿no? Que nos da ese valor de eficiencia, ¿no? El tiempo, el time to market, o los costes, o el beneficio, o el tamaño de nuestros pedidos, o de todo nuestro budget, ¿no? Vale. Bueno, ahora continúo yo. Ahora para mencionar brevemente sectores, ¿no? Sectores que están prontos a ver grandes cambios a nivel de proceso, a nivel de conseguir esa madurez que hemos comentado, gracias a este marco, ¿no? Entonces, el primero, el sector financiero, ¿no? ¿Puedes adelantar? Aquí hablamos de que estos sectores financieros que tienen muchísimos procesos regulatorios con extensas auditorías, auditorías internas, auditorías como la Sarbanes-Oxley, que son obligadas, ¿no? Para cumplir. Hablamos de auditorías operacionales, más temas, cómo estoy mejorando o cómo estoy llevando yo a cabo mi proceso interno, servicios transaccionales. Todos y cada uno de estos renglones dentro de este sector, si está bien catalogado y persistido dentro de las herramientas del sistema, sea un ERP, sea un Financial System, el que sea, toda esa información se puede explotar son esos datos que son perfectos para poder utilizarlos dentro de la minería de procesos. Volviendo a los tres grandes etapas o los tres grandes fases de la minería de procesos, que son descubrimiento, cumplimiento y optimización. Sectores como el financiero, perfectos para sacarle el máximo provecho posible a esta tecnología, sobre todo en la fase de cumplimiento. Luego podemos también analizar el sector de salud, healthcare, ¿no? En farmacias. Son procesos que tienen un gran número de variables. Imagínense el proceso de diagnosticar a un paciente que acaba de entrar al hospital. Son análisis multidimensionales, muy complejos, en los que los médicos tienen que tener en cuenta el historial, la parte genética, los síntomas, las medicaciones que están tomando actualmente. Bueno, todas esas variables que hoy en día están siendo informatizadas o persistidas con estos nuevos sistemas, están prontas para ser explotadas por la minería de procesos. Y claro, como son tan grandes esas cantidades de datos, es obligatorio trabajarlas con metodologías de EDT, de pipelines,
de data mining, porque simplemente son muchísimos datos que no se pueden trabajar de forma manual. Y si nos vamos a la parte de la farmacéutica, es más o menos lo mismo. El proceso, la complejidad de un proceso para sacar una nueva medicina al mercado, con todas las auditorías que tiene, todos los procesos que tiene que cumplir, todas las mediciones, los clinical trials, etcétera, etcétera. Y que ya que todo esto está siendo persistido, es genial para este tipo de tecnología. No sé si aquí entre los presentes haya alguien que quiera comentar o aportar algo de alguna experiencia que tenga en alguno de estos sectores que acabo de mencionar. Porque aquí, imagínense, aquí hay trabajo para mucho rato porque la cantidad de datos que este tipo de sectores generan, todo basado en procesos y mientras más eficiente sea mi proceso, más competitivo podré ser. La siguiente, por favor. Otro par de sectores que queríamos comentar, sector de la manufactura, productivo, similar, estamos hablando de regulaciones y auditorías, operacionales y servicios transaccionales. Aquí es bastante más común en este sector porque aquí seguramente todos de alguna forma u otra tenemos experiencia directa con trabajar con ERPs, ¿no? Que son los sistemas ya ahora por excelencia, sea la marca que sea, SAP o Oracle o Microsoft. Y claro, todos estos sistemas deberían, la mayoría los tienen, un buen sistema de gestión de diarios o logs de todas las transacciones que ocurren en un determinado proceso. Y de hecho, este sector es uno de los que más le da uso al process mining, porque es bastante más sencillo explotar datos de un ERP porque ya tienes las bases de datos ya establecidas, bien trabajadas y documentadas, que en otros sectores. Uno que a mí particularmente me llama muchísimo la atención y creo que sería muy potente a nivel de desarrollo de negocios sería el sector de la seguridad informática. Tenemos en cuenta que hoy en día ya hay incluso empresas que se están dedicando a mejorarte la seguridad, a que tus procesos internos sean lo más seguros posibles, porque estamos hablando no ya de cumplir con legislación, que hay multas y existen también las penalizaciones, pero estamos hablando de perder prestigio y luego de perder datos de empleados, estamos hablando de fraude, de robo, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor sector que este para aplicar la minería de procesos, para determinar dónde nos estamos equivocando, qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo, para poder analizarlo detenidamente con información actualizada y resguardarnos más de los múltiples ataques que hay, ¿no? Porque hoy en día no solamente tenemos ataques de los DOS, el Denial of Service, o intentos de hackeo como el antaño, ahora hay intentos de hackeo social, phishing, ataques por múltiples vectores y claro, todos esos vectores terminan siendo procesos, ¿no? dentro de mi empresa. Si yo puedo determinar dónde están esos vectores de ataque y ver en qué parte de mi proceso se puede mejorar esa gestión, minimizo el riesgo de posibles fraudes o múltiples robos de identidad, etcétera, etcétera. Y bueno, también el tema de los servicios forensicos de análisis ya más específico de transaccional, de tener en cuenta bien detallado todas las trazas de todos los procesos, de todas las ejecuciones, de todos los intercambios de información que yo pueda tener con otros proveedores de datos, etcétera, etcétera. Por allí hay, creo yo, es uno de los que más me llama la atención, incluido con el de las farmacéuticas. Bueno, y farmacéuticas más con la realidad en la que vivimos hoy en día, que ya sabemos que mientras más eficiente, más rápida y más segura sea el análisis de estos productos de salud, mejor podremos salir de estas pandemias que por lo visto ya serán más comunes cada vez.
ese era los comentarios del sector. No sé si alguien quiere mencionar algo que le haya llamado la atención de alguna experiencia que tenga en alguno de estos sectores, si no, continuamos. Sí, sería interesante que si alguien tiene alguna idea en la cabeza, pues sois libres de ir compartiéndola o si en algún cliente en el que estáis creéis que puede ser interesante, aunque no la compartáis, que vayáis quedando y sonando con esta idea, porque en todos los sectores se ejecutan procesos, incluso aunque no lo sepamos, todos seguimos algún tipo de proceso, algún tipo de rutina en nuestra operativa, que incluso personal. Para hacerte un café, normalmente siempre sigues el mismo procedimiento, ¿no? De encender la cafetera, cargarla con la cápsula, poner la taza, esperar a que se llene, retirarla y apagar la cafetera. Eso ya es un proceso. Esto es una analogía para que veáis que en cualquier parte hay procesos y mucho más, obviamente, en los procesos empresariales donde debemos de seguir una operativa concreta e intentar hacer esa operativa cada vez más eficiente. Os comento que cualquiera de vuestros clientes tiene procesos y podemos ayudarle y aportarle valor ofreciendo esta metodología para hacer más eficiente o asegurar más la calidad de sus transformaciones digitales, de sus operaciones, de sus auditorías, de cualquiera de sus iniciativas. Bien, bueno. Josep levantó la mano. Sí, una pregunta. Sí. Una compañía que ha hecho un esfuerzo muy importante en su departamento de tecnología, en su departamento TIC, para definir los procedimientos y una metodología, ¿tú crees que es aplicable esta solución para ver si estos procedimientos verdaderamente se han aterrizado o todavía no han calado dentro del departamento? Giovanni. Bueno, sí, por supuesto. Ahora, cuando entremos un poco en el detalle de qué necesitamos, ahí es donde porque hasta ahora ha sido todo muy teórico, ¿no? Y es interesante esta pregunta porque, claro, analizar los procesos y ver en dónde estamos fallando, ¿quién no quiere hacer eso? Ahora, lo podemos hacer. Tenemos la madurez suficiente como empresa para trabajar esos procesos a nivel de persistir todas las transacciones que forman parte de ese proceso. ¿Lo estamos haciendo ahora o vamos a esperar a que pase algo que no podamos trazar o que no le podamos hacer un proceso de auditoría correcto para comenzar a hacerlo? Depende de la realidad de la empresa, ¿no? Una empresa con mayor grado de madurez, y ya hablaremos un poco más de eso más adelante, es una empresa que tiene bien documentados sus procesos, pero no solo eso, tiene las herramientas para guardar todas las transacciones con trazas de tiempo para saber exactamente cuándo se ejecutaron. Lleva indicadores para poder medir y luego el mayor nivel sería el de optimizar, pero hay empresas que no lo tienen. Entonces, dependiendo de esa realidad, de ese nivel de madurez de la empresa, el process mining es factible ejecutarlo rápidamente, porque de hecho Alejandro tendrá ejemplos de incluso en un mes ya se ven resultados, ¿no? No estamos hablando de proyectos de meses ni de años, sino de relativamente poco tiempo, pero todo depende de esa materia prima. Y esa materia prima son los diarios de transacciones, los logs, ¿no? Si lo tenemos, sí. ¿Es posible que el process mining ayude? Sí. No lo tenemos, entonces eso tiene que ser una alerta, una bandera roja, ¿no? A que si algún día queremos llegar a ese nivel de madurez, necesitamos primero trabajar con lo inicial, y lo inicial es primero comencemos a documentar, comencemos a manipular o a mejorar nuestros sistemas informáticos para que empiecen a detectar las distintas fases de un proceso y las persistan en el sistema para que alguien luego pueda explotar esos datos. Como decía Giovanni, la respuesta es sí, la minería de procesos sirve para eso y ahora justo vamos a ver qué es lo que necesitamos, ¿no? Ese además. ¿Qué necesitamos para que esto que sabemos que la minería de procesos nos puede ayudar en ello, nosotros lo podamos implementar? Pues lo que tenemos es conectar
la tecnología de Process Mining a esas trazas, a esos datos. ¿Qué datos? ¿Qué pasó y cuándo pasó? Es decir, la minería de procesos no se inventa nada. Lee de alguno de los sitios que esté en tu organización cada paso cuándo se ejecutó. Y una vez que tenemos, que se recopilan todas esas trazas, la tecnología de Process Mining lo que hace es pintar el proceso, generar las variantes, ejecutar algoritmos matemáticos para conseguir ver de manera visual mi proceso y ver qué actividades se realizaron o qué pasos se hicieron antes que otros, con qué frecuencia, dónde está el cuello de botella y todo lo que hemos explicado ahora mismo, ¿no? Esas trazas pueden estar en múltiples sitios y los proyectos se pueden abordar de múltiples maneras. Normalmente esas trazas sí que existen. Normalmente los sistemas, los ERPs, las aplicaciones de línea de negocio, las aplicaciones cloud, todo suele dejar traza, registro, auditoría, ¿no? De cuándo pasó. Cuando se da de alta una póliza, se queda grabada la fecha de alta de la póliza en algún sistema. Cuando se cancela la póliza, también. Cuando se da de alta un siniestro, incluso cuál es la fecha en la que ocurrió, cuál es la fecha en la que se declaró, cuál es la fecha en la que se generó el parte. Todas esas fechas existen y normalmente en el 90% de los casos se rellenan y se guardan, no se tiran. El reto está en recopilarlas, en encontrarlas, en saber dónde están. Ahí es donde algunas empresas pues flaquean un poco, ¿no? Cuando les dices, quiero monitorizar el proceso de alta de pólizas. Vale, ¿cuáles son los pasos más o menos que sabes que se ejecutan? Bueno, pues el alta, la cotización, la validación, el control interno, no sé qué. Bien, ¿tienes fechas para todo esto? Sí, claro. Esto se guarda cuando se da el formulario de alta, se guarda la fecha y automáticamente se guarda. Bien, ¿dónde? Ahí es donde viene el reto. Normalmente es como, ¡buf! No sé dónde estará esto, dónde puede que aquí, a ver qué persona, es que claro, la que lo sabía, la que creó el desarrollo se fue de la empresa y no lo tenemos documentado. Ahí es donde entra la madurez en tus sistemas. Obviamente esto ya a la organización debería levantar una bandera si no es capaz de conseguir las trazas de su proceso, ni auditar su proceso, ni siquiera saber dónde están, debería de hacérselo mirar, ¿no? Debería de un poco de introspección y decir, bueno, yo tengo que tener claro dónde están mis ejecuciones para poder llevar un diario. Una vez que las tenemos... Y es algo que no, o sea, pareciera de perogrullo, ¿no? Pero cómo tú no vas a tener trazas de todo lo que estás ejecutando. Pero en empresas medianas y algunas incluso ya empezando a comenzar a ser grandes, les cuesta. O sea, es algo no fuera del ámbito de lo normal que vayas a un director de sistemas o a alguna directora de procesos y te diga que les está costando conseguir esos ficheros donde se puedan hacer este tipo de análisis. Les cuesta mucho trabajo, mucha gestión, o incluso no está dentro de la cultura también. Quizás los tienen, pero nunca se han tomado el esfuerzo o la dedicación o la inversión de tiempo de ponerlos a funcionar, sino que simplemente los tienen en un disco duro de estos de redes donde los voy guardando en caso de que algún problema salga, alguna auditoría y ya los veré. ¿No? Entonces, la idea de todo este enfoque es, que no sea cuando hay un problema. Vamos a utilizar esos datos para que en el día a día tú vayas mejorando. Bien. Luego podemos avanzar, o sea, más adelante hablaremos otro poco y podríamos seguir esta conversación muchísimo más de cómo nosotros podemos ayudar a esos clientes que no tienen claro, ¿no? Dónde están mis datos, cómo los organizo, cómo los mezclo, o los tengo en un formato arcaico, incluso en texto libre, por ahí apuntados. Bueno, nosotros ya hemos desarrollado con nuestra experiencia, pues alguna metodología y algunas herramientas para poder, una vez que tenemos el dato, formatearlo y ponerlo en orden y juntarlo todo, ¿no? Ayudándonos no solo de, ahí veis que pongo tecnología Process Mining, oiréis hablar de Celonis, de Aris Process Mining, de UiPath Process Mining, de muchos tipos de herramientas que generan lo que son los modelos, lo que son el descubrimiento, los cuadros de mando, pero incluso se conectan directamente a los sistemas en real time y tienen conectores para SAP, para Workday,
para Microsoft, para todo tipo de estas herramientas de gestión o operativas que utilizan las empresas. Pero, bueno, pues a veces incluso hay que ir un paso más allá y cuesta un poco formatear ese dato. Lo que sí es cierto es que el reto fundamental es saber dónde está ese dato. Nosotros podemos ayudar a la organización a formatearlo, a extraerlo, a mezclarlo de cientos de maneras, incluso a darle sentido a esos datos para que formen un flujo de proceso con lo que realmente quieren ver, pero donde no podemos ayudarle es en decirle a la organización dónde guardas tu dato. Ese es el paso que la organización tiene que dar. Yo creo que ese es el punto de inflexión donde si podemos continuar con la iniciativa de Process Mining o tenemos que esperar a que la organización se organice, ¿no? Nunca mejor dicho. Bien, una vez conectado a la tecnología Process Mining, como ya os digo, pueden ser sistemas que tengamos on-premise en la organización, tanto ficheros de texto plano o logs de ejecución, o directamente sobre las bases de datos de los sistemas. Es decir, podríamos enganchar Process Mining directamente a SAP y se engancha a las tablas de SAP y va a buscar los datos dentro de la columna que nosotros le digamos, ¿no? También en tecnología cloud. Hoy en día las herramientas las hay on-premise, las hay cloud y las hay que se pueden conectar a ambos entornos. Lo que se genera es incluso en tiempo real, entendiendo tiempo real como al minuto o al día, o simplemente tendremos que configurar entonces qué intervalo de tiempo queremos de refresco, pero podría llegar hasta el minuto. Nos genera un cuadro de mandos aquí a la derecha con los KPIs, cuántas inconformidades, cuántas ejecuciones, cuántos productos vendidos y también lo que es el modelo del proceso, es decir, la secuencia de actividades, cómo se ordenan en el tiempo, qué tipo de variantes de ejecución hay, es decir, qué tipo de secuencias se ejecutan dependiendo de qué dimensiones, dependiendo de la fábrica, la secuencia se ejecuta de una manera o se ejecuta de otra. Ahí ya empezamos a ver por qué una fábrica es más eficiente que otra. Quizás veamos dónde tenemos que cambiar, ¿no? Donde tenemos que hacer un cambio en nuestro proceso o nuestro proceso de fabricación. Un pequeño comentario aquí en esta diapositiva, Alejandro, y es que tengan en cuenta que estos inputs o estas entradas de datos, ¿no?, que menciona Alejandro, puede ser un fichero plano o puede ser un stream de datos o una conexión a una base de datos, pero hay una gran diferencia entre uno y otro. Si bien es cierto que ambos nos dan datos actualizados de la ejecución de los procesos de la empresa, uno es mucho más potente que el otro. Y imagino que ya se darán cuenta cuál es, ¿no? O sea, si yo tengo un stream de datos constante que diariamente me está dando nuevos datos sobre la ejecución de los procesos, yo tengo una visión en formato vídeo. Pero si a mí me dan una imagen de hoy y no me dan una imagen sino hasta dentro de 3 meses, es 3 meses de información que yo no estoy viendo en ejecución y no puedo, las decisiones informadas que tomaré a partir de esos datos será de inferior calidad que una de un vídeo, ¿no? Entonces, esa es la realidad de proyectos de minería de datos. Dependiendo de nuestro input, podrá ser mejor la calidad de información que entregue el modelo y el software. Bien, como dice Giovanni, podemos conectarnos directamente al sistema o a un stream, es decir, ver continuamente el dato está actualizado y yo lo estoy leyendo al minuto actualizado. Tenemos un pseudo real time donde estoy viendo cada cambio que realizo en mi operativa en directo. O podemos tener pues una exportación mensual de datos y mensualmente se carga en la herramienta, con lo cual vemos la foto a día de hoy y hasta dentro de un mes no vamos a ver la foto siguiente. Luego hablaremos un poco porque obviamente es una vez que ya tenemos una madurez y que queremos lo mejor es conectarnos a los sistemas y leer directamente de ahí. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras y también en muchos proyectos se utiliza lo que es la extracción plana de que me dan los datos, hazme el estudio, pero tú a mis sistemas no te conectes todavía porque seguridad o no me hace falta que lo veamos al minuto porque el proceso de negocio cambia una vez cada 10 años, con lo cual con verlo de vez en cuando ya me vale. ¿Vale? Entonces, quedémonos con que podemos conectarnos a un sitio o a otro de una manera o de otra
Y ahora vamos a ver simplemente qué datos necesitamos en formato extracción. Es decir, si nos dieran una extracción de datos, ¿qué es lo que necesitaríamos? Una extracción de datos, pues es un log, ¿no? Como os digo, aquí lo he pintado en un formato muy sencillo. Y es pues la típica extracción perfecta, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué ocurrió? Es decir, la columna estado, cerrada, evaluación ejecutiva, borrador, comunicada. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? Que es tanto entrada de estado como salida de estado. Si tenemos solo una de los dos timestamps, podemos pintar el flujo, pero si tenemos los dos timestamps, cuándo empezó el estado y cuándo terminó, podremos también ver tiempos de espera entre un estado y otro. Y, por último y no menos importante, lo que es el ID. El ID es un identificador único que me agrupe las ejecuciones. Por ejemplo, vemos aquí este borrador y comunicada pertenecen a la misma ejecución. Estos MU 2019 y un código es el identificador único de la ejecución individual de ese proceso. Por ejemplo, en un alta de póliza, pues podría ser el número de póliza. O en un proceso de tráfico, pues sería la matrícula del coche, ¿no? Entonces, lo que nos agrupa es todos los estados y cuándo han sucedido para esa instancia en concreto. Como os digo, esta es una exportación perfecta de ejemplo para las pruebas, para una prueba de concepto, ¿no? Pero estos son los datos que tenemos que localizar en cualquier tipo de proceso de minería, tanto si nos conectamos directamente a los sistemas como si nos dan una extracción. Normalmente la extracción no es tan perfecta como esta. La extracción pueden ser 15 ficheros de 15 sistemas diferentes y cada actividad o cada estado lo voy a buscar a un sitio diferente y el timestamp lo voy a buscar en una columna y en otro caso en otra y el código lo tengo que mezclar entre dos tablas. Bien, eso no es problema. Tanto la tecnología de Process Mining como nuestros propios desarrollos y herramientas adicionales para tratar y preprocesar datos van a conseguir mezclar esos datos de manera correcta. ¿Que nos conectamos a un sistema directamente? Bien, pues tendremos que buscar cada uno de estos estados y cada una de estas timestamps dentro de la columna correspondiente, de la tabla correspondiente, de la base de datos correspondiente, del sistema correspondiente. Ese es el reto de la minería, el conectar la herramienta y configurar las herramientas para acceder a estos datos. Pero siempre voy a necesitar estos tres. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y el identificador único que agrupe las ejecuciones una tras otra. Bien, y una vez que tenemos eso, pues la minería nos da estos tres pilares. El descubrimiento, para ver variantes, tiempos de ejecución, caminos extraños, violaciones de legislación o de normativa interna. Nos da información para la verificación de conformidad. Es decir, recordáis en las primeras slides que estábamos mostrando, veíamos que esto se empezaba con que el proceso to be o el proceso teórico no era exactamente igual que el proceso ejecutado y no lo estábamos viendo. En esta verificación de conformidad se basa en que Process Mining descubre ese proceso ASYS, ese proceso real, ese proceso en ejecución. Podemos compararlo con el to be, con el proceso teórico, para ver dónde están las diferencias, por qué mi proceso real no es igual que el teórico y cómo poder igualarlos cada vez más. Si yo confío en mi proceso teórico y sé que esto es lo más óptimo para mi negocio, tengo que conseguir que mi negocio se ejecute lo más parecido a mi proceso teórico. Normalmente nunca es posible hacerlo al 100%, pero obviamente mejora al 98% que al 40%, como veíamos en que es la media de ejecución, ¿no? Y luego, pues, medición de rendimiento, de ejecuciones reales, bueno, KPIs, como podríamos tener en cualquier BI, pero que, sumados al descubrimiento del proceso, nos van a dar KPIs diferenciados por tipos de ejecución, por variantes de ejecución, y nos va a dar una información mucho más rica, no solo cuantitativa del KPI, del coste, del rendimiento, del tiempo, del time to market, sino también una información cualitativa de, oye, ¿por qué esos KPIs se diferencian tanto de unos de otros dependiendo de las dimensiones? Pues yéndonos al modelo, podemos ver pues, que uno se ejecuta por la derecha y otro se ejecuta por la izquierda. ¿Sí? Por verlo un poco en concreto,
un ejemplo, un par de ejemplos de herramientas de minería, que es lo que nos descubren. Pues aquí vamos viendo, a ver si puedo ponerlo desde el principio. Aquí vamos viendo cómo nos está mostrando, esto es un cuadro de mandos tipo que sale de las herramientas de minería, que nos muestra las herramientas de minería, donde vemos la variante más ejecutada. Es decir, la mayoría de los procesos, que son el 23,7, se ejecutan igual. El resto, el otro 77%, se ejecuta cada uno de una manera, en grupos más pequeños, ¿no? Pero el grupo mayoritario, la moda, por así decirlo, de nuestro proceso se ejecuta así. Con estos son 2 pasos. Se analiza una oferta que entra y se rechaza. Bien, sí, lo que nos permitirá es ir añadiendo variantes y ejecuciones menos típicas, pues un 8% más de ejecuciones. Aquí ya vemos que pues, se va por entregada o puede ir por cerrada, incluso aparecen nuevos cambios pues, en ejecución. Podemos ver el conteo de casos. Perdón, voy a volver un poco atrás. Podremos ver el conteo de casos en porcentaje. Aquí vemos cuántas veces se ha ido por cada uno de los caminos. También podemos ver qué porcentaje de veces se ejecuta cada una de las tareas. También tenemos otro tipo de ejecuciones, otro tipo de indicadores que son el tiempo, es decir, cuánto tiempo tarda de esta tarea a esta tarea de media, para ver los cuellos de botella, dónde se tarda más. Y luego, agregando información adicional a esas trazas, dimensiones, pues impacto, criticidad, canal, podemos ir filtrando por el cuadro de mandos, volver otra vez bueno, este es el conteo de casos, volver otra vez al Process Explorer para ver, bueno, pues una vez que hemos filtrado por un tipo de impacto y por una criticidad, el proceso es diferente. Es decir, el 90% de los casos se ejecuta así. En la totalidad de los casos, con todas las criticidades y todos los tipos de impacto, el proceso se ejecuta en general de una manera. Si voy filtrando por las diferentes dimensiones, impacto, canal o criticidad, el número de casos se disminuye y el flujo que nos muestra pues es diferente. Podemos empezar a analizar diferencias entre unas dimensiones y otras, entre unos productos y otros, entre unas fábricas y otras, entre unos tipos de petición y otros, ¿no? Complicando más ese análisis, vamos a ver otro ejemplo de herramienta de minería, otro dashboard, que nos, bueno, pues en este caso, el Purchase to Pay, ¿sí? Toda la información adicional que podemos ir añadiendo. Compañía, por material, cuántas órdenes y cuánto valor tenían esas órdenes por mes. Vemos cómo pueden incrementarse nuestras ventas o no. Y cómo influye eso, o mejor dicho, cómo está influido eso por nuestro proceso. Las diferentes variantes de ejecución. Vemos que la variante más ejecutada pues es esta que tenemos seleccionada, pero si podemos seleccionar más y combinarlas. Podemos jugar. Tenemos un conjunto de datos tan enorme y tan concreto y tan preciso que podemos jugar con todas las combinaciones y filtros posibles para ir detectando casos diferentes, casos de ejecución, tipos de ejecución diferentes e intentar optimizar esas ejecuciones para cada uno de los casos. Vale. Bueno, y ahora que vemos que vimos un poco las herramientas de Process Mining, más o menos cómo funciona, volvemos al tema de la madurez de las empresas. Y estaría bien hacer un poco de introspectiva, sobre todo con los clientes con los que estamos trabajando, todos y cada uno de los presentes, ¿no? Y ver en qué nivel está la empresa en la que estoy ahora trabajando. Ahora, la madurez en procesos suelen categorizarla o medirla en estos 5 niveles, ¿no? Empezamos con el nivel inicial, el nivel que sería caótico. Son empresas cuyos procesos son muy ad hoc, ¿no? Hechos al momento, reactivos, no están bien definidos y no tienen control. Pero bueno, vamos saliendo del paso, vamos facturando y la empresa sobrevive, ¿no? O incluso le puede ir muy bien, pero eso no quita que los procesos sean más complicados, y eso ya sabemos que en cualquier empresa que quiera crecer y que quiera ser sostenible,
esto no se puede sostener, este tipo de nivel de madurez. Luego tenemos la repetible, típicamente, y son esas empresas que tienen procesos que sí, se pueden repetir en promedio y algunas veces tienen resultados que son consistentes. Entonces, replico algo que está haciendo otra persona o algún otro grupo y a veces me da los resultados que les dio a ellos, ¿no? No es un nivel muy disciplinado, no está bien definido. Y una característica bastante importante es que estas empresas que están en estos niveles suelen tener el conocimiento en la cabeza de las personas. No está documentado ni persistido dentro del know-how o el conocimiento de la empresa. Se nos va esa persona y se va el conocimiento. Luego tenemos nivel 3, formalizado y documentado. Son empresas que se han tomado el tiempo de definir cómo va un proceso, diagramarlo, documentarlo, las distintas fases. Incluso puede estas personas o estas empresas llegar al nivel de saber roles responsables, las tareas específicas, etc., ¿no? Es un buen paso, es un nivel. Yo me encuentro en una empresa actualmente que está así, o sea, le ponen mucho esfuerzo a la documentación de procesos. Tiene un equipo que se encarga de diagramar el workflow del proceso, de determinar los responsables, tener todo bien actualizado en una base de datos que sea fácilmente asequible por los empleados para que todos tengan esa documentación y entiendan qué es lo que tienen que hacer y todo el proceso, ¿no? Esto es un nivel muy, muy importante porque ya tiene gran parte del trabajo hecho y este es uno de los niveles que se puede explotar, ¿no? Que se puede explotar bien porque ya aquí entramos en la fase de vamos a ser más dinámicos en la actualización y en el mantenimiento de esa documentación y vamos a buscar ahora eficiencia. No solamente persistir o guardar el documento del cómo estamos ahora o cómo deberíamos estar ahora. Recuerden que el Process Mining no solamente te permite ver cómo estás ahora, sino hacer modificaciones y ver y contrastarlo con lo que está documentado. Luego tenemos el nivel 4, ya casi el nivel nirvana, gestión por métricas. Son empresas que tienen métricas de procesos, tienen controles y tienen análisis que le permiten dentro de distintas áreas de oportunidades, determinar, identificar o diagnosticar oportunidades de mejora e ir buscando esta mejora continua que todos queremos. Luego está el nivel ya épico, el nivel 5, optimización, que claro, obviamente está bien documentada, tiene métricas, está gestionada y además tiene herramientas de diagnóstico. Tiene circuitos iterativos de mejora y de eficiencia continua, de eficacia continua, ¿no? Incrementales. Se permite analizar lo que estoy haciendo, hacer la corrección, volver a analizar, volver a hacer la corrección y así logra ese nivel de madurez que le permite, al fin y al cabo, y es algo que siempre discutimos en las reuniones del equipo, la herramienta puede ser muy buena, el modelo puede ser muy bueno y descubrir exactamente lo que está pasando, pero si no se llevan a cabo tareas tareas para conseguir la mejora y que esta mejora impacte el negocio y se vea o en reducción de costes o en aperturas de otros mercados o en mejorar la facturación de la empresa, esta tecnología es difícil que sea utilizada. Entonces, allí es donde está nuestro enfoque, saber comunicar que no es solo tener la herramienta más bonita con los procesos mejores definidos, pero que eso luego impacte en la hoja de balance de la empresa al fin del día. Vale, bueno, pues actualmente, como overview, sí que podemos hacer una pequeña pausa para alguna pregunta, porque vamos a pasar ya
a llevar esto a la realidad, ¿no? Como lo estamos llevando a la realidad nosotros. Pero sí que me gustaría, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro o algún comentario adicional sobre lo que hemos visto hasta ahora, hasta este momento. Buenas tardes. Yo sí que tengo una pregunta respecto a los niveles de madurez que habéis descrito en la slide anterior. Puede ser, bueno, yo creo que algunas veces las empresas hay cierta iteración entre el nivel 1, 2 y 3, ¿no? Sobre todo si lo vamos ligando al tema de modelización de procesos o BPM o ARIS, que es una herramienta que conocéis perfectamente, la cual te pide modelar los procesos. Entiendo que en cierta medida, no sé si a la hora de modelar procesos y de documentar todos estos procesos, ayuda, ¿no? Y a lo mejor está en un paso previo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, completamente. Sí. O sea, que yo ahí lo habéis puesto casi como una pirámide de Maslow, ¿no? A nivel de procesos, podríamos llamarlo así de alguna manera, pero yo creo que a veces también el modelado estaría como en el primer estadio, ¿no? Yo primero quiero modelar mis procesos para que desde un inicio tenga un control de que esto es algo súper idílico, que muy pocas organizaciones lo consiguen, ¿no? Pero a veces sí que en ciertas implantaciones de RP exigen que tengan una herramienta para modelar los procesos para que después, una vez los tengan modelados, pueda llegar a cambiar mis procesos sin alterar el funcionamiento del RP a nivel de codificación, ¿no? Entonces, no sé cómo encajaría esto, ¿no? En el ciclo de madurez, o si dices, oye, Roberto, esto es súper idílico, pero no es la realidad, nunca se da. Sí, a ver, tienes completamente toda la razón. Aquí hemos querido representar un poco los diferentes tipos que nos hemos ido encontrando, ¿no? Obviamente, un BBVA o un Generali o una empresa grande no va a estar nunca en un nivel inicial y caótico. Las cosas no se hacen cada uno lo que quiere, ¿no? Normalmente sí que nos podemos encontrar que se tienen los procesos documentados, pero o están por ahí perdidos en una herramienta que nadie los mira, o están desactualizados, o, bueno, miles de situaciones. Lo bueno, un punto muy bueno que veo en Process Mining y que suelo repetir a los clientes, estén en el estadio en el que estén, en el nivel en el que estén, vaya, es que Process Mining se puede aplicar en cualquier momento. Es decir, tú puedes tener tus procesos corriendo y tus procesos perfectamente documentados y lo que hago es con Process Mining descubrir la realidad y actualizar ese manual de procesos y descubrir que, uy, lo que yo pensaba que está pasando no está pasando realmente así. Puedes incluso no tener nada documentado, enchufar Process Mining, descubrir los procesos y utilizarlos como base para tu modelado o directamente como un estado cero de mis procesos. Esto es lo que está pasando. Es decir, yo no he modelado nada, simplemente me he puesto a trabajar, he dejado los procesos correr y ahora los descubro y los tengo como modelo. Un poco de ingeniería inversa, ¿no? Incluso un ejemplo más concreto y más real. Ahora mismo estamos trabajando con una acción comercial con un cliente que está inmerso en su plan de transformación digital. Quiere transformar multitud y modernizar multitud de procesos de su organización. ¿Cómo nos sirve Process Mining ahí? Para ver si esa transformación está teniendo efecto o no. Igual, en vez de avanzar en la optimización de tu proceso, lo que está yendo es hacia atrás, ¿no? Process Mining es una herramienta o una metodología, mejor dicho, totalmente agnóstico, independiente de las fases ni de lo que realmente estés haciendo. Simplemente es un visor, o sea, es una metodología que saca fotos de lo que hay y levanta y descubre lo que hay. Da igual si estás en un nivel muy poco maduro, si estás en un nivel más maduro, si estás inmerso en un plan de transformación, si estás simplemente con tu operativa normal, si la conoces o si no la conoces. Es información adicional que te va a dar de la realidad de tu proceso. No sé si he contestado tu pregunta. Y aparte, nosotros tenemos una frase, pero casualmente está en la última diapositiva.
que es muy célebre, ¿no? En este mundo, que es el Process Mining es el puente entre BPM, ¿no? El Business Process Management y el Data Mining. ¿Por qué? Porque Process Mining como tal, o sea, como lo que te hemos mostrado, tampoco hace modelos predictivos, no es un algoritmo predictivo que te permita ver o anticipar mejoras, ¿no? Y tampoco te dice cómo tienes que hacer las cosas, cómo moderarlas, cómo hacer que ese proceso se lleve a cabo dentro de tu organización para que genere negocio, ¿no? Pero trabaja con las dos cosas. Tú puedes aplicar técnicas predictivas o de clusterización, etcétera, dentro de esos datos que ya tú has trabajado con Process Mining para explotarlos mejor. Y luego tú puedes, esos procesos que has trabajado previamente con BPM, ver su ejecución para ver si se están cumpliendo dependiendo de lo que habías diseñado inicialmente. Entonces, por eso se suele hablar de esa forma. Es un puente, no te modela ni te da una madurez, pero si ya tú tienes cierta madurez con BPM y quieres ir más allá, entonces con data mining lo puedes lograr. Y entra todo dentro del mismo paraguas. Y de hecho, hay herramientas, una de las que trabaja, que comentará ahora Alejandro, que tiene los dos productos, el producto BPM y el producto Process Mining, y van de la mano. ¿Vale? No sé si eso es más o menos así entre los dos. Sí, no, perfectamente contestado, y además creo que si os dejo seguir en la presentación, pues aún va a quedar más reforzado estos mensajes que habéis lanzado, así que perfecto, os agradezco mucho la respuesta. Vale, bueno, pues vamos a seguir un poco pues vamos a bajarlo a nuestro terreno, ¿no? Y cómo nosotros estamos haciendo esto y qué servicio ofrecemos. Lo primero es una consultoría inicial de procesos, ¿no? Que es realmente el mayor reto que hay en este tipo de procesos de minería. Es decir, ayudar al cliente en lo que se llama Business Workshop y IT Workshop a identificar esos procesos que quiere analizar. Esto no es trivial tampoco. Cuando hablamos de procesos, y seguro que somos bastante gente ahora mismo, seguro que hay alguno que nunca ha oído o trabajado con procesos. Realmente, lo que os decía, todos ejecutamos procesos, incluso cuando nos hacemos un café, pero no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, a veces como se inicia el proyecto es con una pequeña educación sí, educación en el tema de procesos o en el tema de un poco de formación para, no porque no se estén realizando allí o no se sepa, porque todas las empresas o clientes con los que trabajamos seguro que han modelado su operativa o tienen algún sitio documentada su operativa, pero quizás no es desde la perspectiva del proceso, ¿no? E incluso puede que los procesos que yo tenga modelados en mi mapa de procesos no sean el proceso que quiero descubrir, sino que quiero descubrir pues una interacción del usuario en peticiones de asistencia de inicio a fin. Ahí a lo mejor hay 7 procesos juntos. Son 7 procesos separados, que yo los tengo documentados por separado. Pero nosotros pues tenemos que ayudar al cliente a identificar exactamente qué flujo es el que yo quiero ver al final en mi dashboard, en mi cuadro de mandos, porque no se trata tanto de descubrir procesos teóricos y documentarlos muy bien en carpetitas de ARIS, como bien decía Roberto, sino de obtener un valor. Es decir, yo quiero descubrir y medir esta operativa. Me da igual que sean 5 procesos que 1 que 10. Nuestro trabajo es obtener ese procedimiento, esa operativa end-to-end que quiere ver el cliente, ¿no? Podemos ayudar al cliente en el análisis de sus objetivos de mejora, aunque en esta parte sí que el cliente tiene mucha más voz que nosotros, ¿no? En definir qué resultados, qué cuadros de mando. Nosotros proponemos por nuestra experiencia, diferentes tipos de soluciones que podemos mostrar, o cómo podemos visualizar los procesos, o qué tipo de navegación dentro de un cuadro de mandos es la más óptima para ir llegando a la chicha, ¿no? Al objetivo real o al defecto real, o a la persona concreta, o puesto concreto, o unidad organizativa concreta dentro de nuestra organización que está haciendo las cosas mal, o bien, o mejor, o peor. Esto sería todo parte de lo que llamamos el Business Workshop o el Workshop de negocio, y una vez identificado todo esto, ahora tenemos el segundo reto importante, que es conseguir las trazas, conseguir el qué pasó y cuándo pasó para cada una de esas actividades de ese proceso end-to-end teórico, o que creemos como creemos que es.
Para ello debemos identificar los sistemas involucrados. Podemos darle... Un segundito. No, para recordarte que ya estamos ya casi a 15 minutos del final, no, para que tengas el tiempo. Bien, bueno, aquí podemos desplegar mucho más cómo se hace un business workshop, un IT workshop, quién tiene que estar involucrado, pero creo que la idea queda un poco clara. Definir qué proceso vamos a analizar y obtener la información de ese proceso para tener pues ese famoso log que hablábamos, ¿no? Bien en formato texto corrido utópico, bien en 50 ficheros que nosotros mezclaremos y ayudaremos a tracear, o bien conectándonos directamente al sistema y yendo a buscar el campo concreto en la base de datos. Lo siguiente que hacemos con ese log, con esa traza en el formato en el que esté, es configurar alguna de las herramientas del mercado. Puede ser que esa traza no esté muy bien formateada, entonces, nosotros, como os digo, tenemos desarrollos y ayudamos al cliente a hacer esto. Llevamos trabajando con minería, pues creo que del orden de 6 años, 5 o 6 años, y hemos visto de todo, con lo cual, pues al principio cogíamos el Excel o el CSV y a mano haciendo búsquedas lo íbamos formateando como un trabajo de chinos ahí sin parar durante horas y horas. Pues acabamos desarrollando un pequeño desarrollo Java que lo que hace es, con un algoritmo sencillo, me hace lo que yo quiera con el CSV, ¿no? o con el log. Y después ponemos encima pues, una de las herramientas comerciales del mercado. Podemos trabajar con cualquiera. Nosotros principalmente estamos trabajando con estas tres: Celonis, WePath y la de Software AG, Abyss Process Mining, pero realmente todas son lo mismo. Es decir, todas utilizan el mismo motor, todos utilizan la misma filosofía. Todo depende de qué tenga el cliente, qué nos interese más como partner, qué necesite. Es decir, Celonis pues, es la más completa porque tiene muchísimos contenido out of the box y muchos extras, pero y WePath sería la más sencilla, pero realmente el motor y lo que hacen es exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual, otra herramienta cualquiera del mercado podríamos utilizarla y aprender a utilizarla en cualquier momento. O sea, no es la clave de este tipo de proyectos. Son simplemente muletas para conseguir el dashboard. Con esto conseguimos un descubrimiento, como decía, un cuadro de mandos en el que tenemos el flujo y tenemos los KPIs y podemos empezar a filtrar y a jugar con esas dimensiones y KPIs y actividades para llegar al fondo de la cuestión. ¿Dónde están nuestros cuellos de botella? ¿Dónde están nuestros puntos oscuros? Y ahí lo que ofrecemos es pues, una segunda parte de la consultoría para interpretar esos resultados. Hay clientes que los interpretan ellos solos porque tienen una madurez de procesos enorme, y hay clientes que no, que les venden el cuadro de mandos y no saben ni lo que significa. Bien, pues nosotros intentamos jugar ese papel de pegamento entre la tecnología y el cliente para ayudarle a sacar conclusiones de los cuadros de mando. También tenemos un departamento de procesos con mucha experiencia en el levantamiento de procesos tradicional, por así decirlo, sin herramientas, con lo cual podríamos proponer mejoras en los procesos y nuevos modelados o nuevos modelos o lo que necesitásemos. Y luego veremos paso adelante las siguientes diapositivas, pero Process Mining es simplemente un primer paso dentro de la transformación digital o un paso de monitorización, pero que nos da puerta a otro tipo de proyectos de automatización, machine learning, inteligencia artificial, de cualquier tipo dentro de lo que es el escenario de la transformación digital. Esto es simplemente una pequeña pieza que añade un nivel de auditoría y de calidad sobre ese proceso de transformación digital. Entonces, una vez iniciado este proyecto, lo que va a necesitar el cliente es mejorar, no solo de manera teórica, tendrá que llevarlo a cabo en sus sistemas. Bien, en este tipo de proyecto tenemos dos modalidades. Una, un análisis de un proceso individual, y otra, una iniciativa global. ¿En qué se diferencian? En que el cliente compre una de estas herramientas o no, o las herramientas las tengamos nosotros en nuestros sistemas y lo que le demos al cliente sea la consultoría, es decir, el análisis, estas son las conclusiones, estos son tus puntos débiles, estos son tus mejoras. Hay diferentes tipos de modelo de proyecto, que solo tengamos nosotros los datos y le demos una consultoría, un workshop, que tengamos la herramienta en nuestros sistemas y el cliente, por una licencia muy básica, se pueda conectar una persona al cuadro de mandos para jugar con él, que se conecten varias personas, que el cliente adquiera una licencia y tenga en la nube un espacio para él personal, que compren la herramienta y la adquieran para una iniciativa global.
más o menos los pasos son un poquito los mismos, simplemente que esto es una tarea un poco más individual y esto ya es una iniciativa global de que la empresa dice, voy a monitorizarlo todo ya y quiero verlo. Normalmente los clientes suelen ser reacios a esto de primeras, a que les pongas la herramienta, la conectes a sus sistemas y entres con todo hacia allá y obviamente el precio es mucho mayor. Y son más propensos a este tipo de proyectos individuales donde recopilan un conjunto de datos sobre un proceso, nos lo pasan, nosotros lo analizamos, lo configuramos, creamos un cuadro de mandos y sacamos conclusiones sobre ese proyecto, ¿no? Esos proyectos pues nos llevan entre 1 y 2 meses, mes y medio, mes, depende de la complejidad del proceso y cómo de grande sea el juego de datos. Y luego, donde vamos a la iniciativa global, pues ya iríamos a algo más cíclico, ¿no? Más de mejora continua y que se pueda extender en el tiempo, pues hasta que monitoricemos todos los procesos y estén excelentes todos. Que no vería un horizonte, ¿no? Final para ello. ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Quiénes estamos involucrados en este flujo, en este tipo de proyectos? Pues contamos con, como os decía al principio, un departamento de procesos, una comunidad de procesos dentro de la estructura de centros para todo este temas de transformación digital y ahora mismo estamos muy enfocados sobre todo en minería y lo que es la parte de BPA. Hay alrededor en Babel que venían de Software AG y supongo que en Babel también habría gente, alrededor de más de 80 personas trabajando en proyectos relacionados con procesos, ¿no? Aunque no estén dentro de la comunidad ni en el centro ahora mismo, pues gente dedicada a la automatización, a BPM, a BPA, hay de todo tipo. Por citar algunos proyectos, pues bueno, es todo tipo de clientes, industria, banca, seguros, también fuera de España. En el Banco de Brasil hicimos una iniciativa bastante grande de conformidad en relación con minería. En Mapfre actualmente estamos trabajando en los descubrimientos de procesos de gestión de peticiones de usuarios. Hemos trabajado en gestión de pólizas. Ahora veremos un poquito más. Como os decía, las referencias principales. En Mapfre actualmente estamos trabajando en una iniciativa global, es decir, han adquirido una herramienta y hemos empezado a analizar procesos uno detrás de otro con la idea de tirar mucho tiempo con esta iniciativa, ¿no? Empezamos por gestión de pólizas, descubrimiento de fraude, KPIs. También estamos actualmente trabajando con Generali, en este caso ellos adquieren la herramienta y nos piden consultoría de vez en cuando, no estamos allí continuamente con ellos. Ellos desarrollan sus propios pilotos. Pues uno de los ejemplos fue las peticiones externas, ¿no? Querían medir un sistema de peticiones externas de los mediadores que se llama TAO, a través del cual los mediadores piden cotizaciones e información a Generali sobre sus pólizas. Bueno, pues querían medir a ver cuántas de esas cotizaciones y tiempo que trabajaba el personal de Generali para responder a esas cotizaciones o a las peticiones, finalmente se traducía en pólizas que se creaban realmente, ¿no? Pues descubrimos el proceso y vimos qué porcentaje de ellas se generan y cuáles no, cuál es el típico flujo que utiliza un mediador, por cuántos departamentos pasa esa petición, para validar KPIs y SLAs. Y la que os comentaba del Banco de Brasil, donde tenían sus procesos perfectamente documentados y lo que querían ver es analizar la conformidad, es decir, cómo de igual eran esos procesos reales de ejecución con lo que ellos tenían pensado para la organización, con esos procesos estratégicos. Bueno, ya para culminar, vamos a dar una muy breve reseña a la evolución de esto, ¿no? O sea, a dónde queremos llegar, porque nos falta recorrido, ¿no? Nosotros podríamos dar, bueno, masterclasses de BPM también, porque es un tema muy extenso, como lo es el process mining, como lo es el data mining, ¿no? El data science, ¿no? Son grandes bancos de conocimiento, de teorías, de algoritmos, de técnicas, de software, increíblemente grandes, ¿no? Pero ya que estamos en Process Mining, vamos a abrir una ventana un poco al futuro y vemos qué se podría hacer luego de implantar un proyecto, ¿no? De este tipo. Si la puedes pasar, porfa, Alejandro. Una vez nosotros tenemos
toda esta información que estamos explotando mediante la minería de procesos, podemos comenzar a tener proyectos de análisis predictivo de esta palabra, esta tecnología que está muy de moda, el machine learning, ¿no? Que muchos la comentan y pocos saben de qué va. Todo esto podría ser un siguiente paso, una evolución, ¿no? Entre los servicios que ofrece Babel. De allí podríamos comenzar a trabajar con aprendizaje supervisado, ¿no? El supervised learning, aplicando técnicas de clasificación y regresión, como por ejemplo la que más o menos que quizás todos hayamos estudiado alguna vez en la universidad, la regresión lineal, pero luego tenemos una inmensa cantidad de técnicas disponibles que pueden ser o no utilizables en todo este banco de datos que ya tendríamos gracias a estos proyectos de Process Mining para poder hacer modelos predictivos. También podríamos incluso meternos en el aprendizaje no supervisado con técnicas adicionales. Dale un clic más, en la que podemos comenzar a hacer trabajar estos datos para buscar agrupaciones y descubrimiento de patrones, ¿no? Lo que en inglés sería el clusterization, ¿no? Aquí se hablan de ANNs, de los Artificial Neural Networks, Random Forest, técnicas de Naive Bayes para modelado de Monte Carlo, KNN, que es la clusterización de K-means. Hay infinidad de técnicas que pueden ser muy prometedoras, sobre todo si somos una empresa que está dedicada al e-commerce y a marketing. Bueno, implementar algoritmos de clasificación, de agrupación, como los de K-means, es genial porque me permite agrupar por técnicas que no requieren un labeling previo, ¿no? Un etiquetamiento primero. Pero también podemos aplicar técnicas de aprendizaje supervisado que sí requieren etiquetas para poder predecir lo que nuestros procesos nos va a dar. Entonces, es un hoyo casi sin fondo en el que nos podríamos meter, que requiere mucho conocimiento de técnicas de matemática. Hay que programar mucho porque la mayoría de estas librerías están en Python, pero hay mucho potencial. La idea final es, como le comentaba a Roberto, es que el process mining es un puente, ¿no? Entre el BPM y el data mining. Estamos trabajando en process mining, ya tenemos bastante experiencia en BPM. Lo ideal sería comenzar a trabajar todas estas técnicas y lograr ese conocimiento que nos faltaría para tener esa trilogía, ¿no? Ese tridente poderoso, y abarcar ya proyectos que sean bastante grandes. Ya estamos hablando de las grandes ligas, ¿no? De la Liga A, Serie A, en términos futbolísticos, de procesos de empresas que quieran mejorar. Esto sería como una pequeña ventana.